Bueno, entonces, pues muy buenas tardes para todos y todas. Eh, Nos encontramos en nuestra sesión de cada mes, del último del último miércoles de cada mes, como lo hemos previsto para este año. Y pues para la red de responsabilidad social, por supuesto, de Educal, primero Educal y después la red, para Educal, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para la red de responsabilidad social en cabeza de Sofía Lavado de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, pues es un gusto saludarlos y darle la bienvenida. Yo soy Omaira Parra y estoy en la red como miembro, hago parte de ella. Eh, pues como ustedes saben, hemos venido durante todo el año pasado desarrollamos 9 seminarios en cada mes con temas muy asociados a incentivar la reflexión en torno a temáticas de responsabilidad social para toda nuestra región. Y pues cada vez hemos visto, digamos, y hemos sentido una respuesta muy positiva a esta iniciativa que por supuesto acogió y fortaleció Oducal y pues estamos muy comprometidos con ella. En este momento tenemos el segundo conversatorio en el seminario virtual Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Es un conversatorio, los conversatorios en general de este año están enmarcados dentro del cuidado. Cada vez para nosotros tiene mayor sentido este llamado que se hace desde todas las perspectivas, desde todos los seres humanos, que creo que no hay ninguno que no se haya tocado de alguna manera vitalmente por la situación que hemos estado viviendo desde el año pasado. Entonces, nuestro evento de hoy está titulado Fundamentos del Cuidado del Otro desde una mirada ecuménica. Tenemos dos personas que se unen a este propósito general, que es el padre Antonio José Sarmiento Nova, de la Compañía de Jesús, y Jenny Andrea Santamaría Riapira, miembro de la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Pero antes de ello, pues queremos, por supuesto, escuchar el saludo de nuestro secretario general de la ODUCAL. Um, Vamos a darle la palabra a Andrés Barba, nuestro secretario general de la ODUCAL, y luego la directora, la coordinadora de la red también tendrá unas palabras e iniciaremos. Entonces, Andrés, muy bienvenido a tu casa, por supuesto. Y antes, pues le quiero dar, por supuesto, un reconocimiento especial a Gladys Jiménez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien ha hecho posible que todos estos seminarios todo lo que se ha gestado alrededor de este tejido, pues sea una realidad. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Muchas gracias, doctora Mayra. Y la verdad es de que pido una disculpa desde este momento porque voy a repetir tal cual lo que ha dicho la doctora Mayra Parra. Voy a agradecerles a todos los que participan en esta segunda sesión de este año 2021 del seminario virtual Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Desde luego felicitar a la red de responsabilidad social, a la doctora Sofía Lavado, que es la coordinadora de esta red allá en el Perú, en Chiclayo, y a sus dos coordinadoras, digamos, en una etapa previa, tanto a la doctora Omaira como a la doctora Gladys Jiménez en Chile, la doctora Omaira en Colombia, por supuesto, en Bogotá. Y sí decirles que para nosotros pues es motivo siempre de enorme gusto, de mucha satisfacción, mucho orgullo, encontrarnos siempre desde su creación a una red de responsabilidad social dinámica, activa, propositiva, innovadora y también pues muy con los pies en firme, en el piso, observando la realidad que vivimos, percatándose de las circunstancias, de las realidades que estamos enfrentando en todo momento. Antes, ahora en la pandemia, seguramente después de la pandemia tendremos circunstancias también
complicadas, complejas, y en todo momento pues están ellos muy atentos y tratando de hacernos pensar, reflexionar de qué es lo que estamos viviendo y cuál es, especialmente eso, cuál es el rol que debemos jugar como ciudadanos, como personas en primera instancia, pero también como cristianos o católicos. A mí me da mucho gusto saber que vamos a tratar estos temas, que vamos a escuchar a nuestros dos ponentes el día de hoy, al padre Antonio José Sarmiento de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y desde luego a doña Jenny Andrea Santamaría de la Iglesia Presbiteriana, particularmente allá en Colombia, porque hacen referencia justo al título que trata la sesión de hoy, que es el ecumenismo, un concepto al que el Papa Francisco, para quienes somos católicos, pues nuestro guía espiritual en nuestra fe, aquí pues se ha referido ya en múltiples ocasiones. Al estar revisando un poco de lo último que ha hecho el Santo Padre, referencia acerca de este concepto tan importante en la vida de la fe, en toda la historia, pero especialmente en estos tiempos que vivimos, fue, por ejemplo, en 2016, cuando se dirigía a la iglesia luterana, en ocasión de este aniversario tan importante de la reforma protestante que dio pie hace pues ya varios siglos. Y decía él, ningún diálogo ecuménico puede avanzar si nos quedamos paralizados, sino que avanzará cuando caminamos juntos. Y eso me recordó también una cita que siempre me evoca el trabajo de esta red, una cita del Papa Benedicto XVI, decimosexto, cuando hablaba él de la solidaridad. Y decía él en Caritas in Veritate, bueno, la solidaridad es simplemente cuidarnos los unos a los otros. Y creo que de eso en el fondo eso es lo que trata el ecumenismo, como muchas otras, digamos, dimensiones o intenciones también de muchos liderazgos de hacernos trabajar en equipo, como hermanos de la mano, ante pues las realidades que vemos. En otra cita que también me gustaba mucho, ya la había escuchado, no la recordaba y ahora a propósito de esta sesión encontré nuevamente esta referencia y quisiera evocarla nuevamente, también es del Papa Francisco, en esta ocasión fue en 2019 cuando se dirigía a la Iglesia Ortodoxa, ahora en Bulgaria, decía él, hay tres tipos de ecumenismo. Decía, uno es el que nos une con todos los cristianos, desde luego no solo los católicos, todos los cristianos que hemos sufrido en algún momento por anunciar la fe, anunciar la verdad, ya sea por persecuciones, a través de desapariciones, en fin, una serie de calamidades que hemos sufrido en distintos momentos de nuestras respectivas historias, y que pues eso nos hace también hermanos, hermanos en el sufrimiento por estar anunciando la fe en Jesucristo. El otro es de los pobres, un ecumenismo en los pobres, y era justamente porque los cristianos ortodoxos, los presbiterianos, los luteranos, los católicos, los ortodoxos, en fin, todos somos, tenemos, digamos, claridad de las necesidades que hay de muchísimos grupos vulnerables en donde cada uno de nosotros nos encontramos. Y entonces el reto aquí es cómo trabajamos juntos para ayudar a esa gente que vive en situación de vulnerabilidad. Y eso nos hace también hermanos, de cierta forma, pues en la fe, porque encontramos las mismas necesidades. Y finalmente decía el Papa, pues somos hermanos en la misión, porque todos queremos anunciar la verdad de Jesucristo como redentor de la humanidad, y pues eso también es algo digno de evocar en el momento que hablamos de ecumenismo y tratamos de acercarnos a los hermanos que también intentan anunciar este gran anuncio que es la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, bueno, pues encantados de acompañarlos esta tarde, muy agradecidos siempre con la red de responsabilidad social, con la doctora Sofía, la doctora Mayra, la doctora Gladys, especialmente la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que siempre con mucho tino, mucho esmero organiza técnicamente, logísticamente todas estas sesiones.
y agradecer también a todos los asistentes por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, tus aspectos tan importantes a los cuales haces relevancia. Mil gracias. Adelante, Sofía, por favor. Muchas gracias, doctora Mayra. Buenas tardes. Desde Perú reciban este fraternal saludo a nombre del equipo base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria. Realmente expresamos nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ustedes porque su presencia hace posible el desarrollo de este seminario que ya por segundo año consecutivo vamos preparando con mucho cuidado. Estos encuentros, en realidad, considero que ahora, más que nunca, están asumiendo un sentido y un significado especial para cada uno de nosotros por el contexto en el cual estamos viviendo. Somos conscientes a nivel de nuestros países latinoamericanos, estamos viviendo una situación, una crisis profunda. No solamente me refiero a la crisis sanitaria que en este momento nos está agobiando y continuará golpeando a nuestras familias, amigos, personas muy cercanas, sino también porque estamos inmersos mucho de nuestros países en profundas crisis políticas, social, cultural. El resultado de estas crisis justamente es los conflictos, los cuales somos testigos día a día, la fragmentación social que experimentamos, la intolerancia, la injusticia, el desamor. No cabe duda que necesitamos fortalecernos, fortalecer en la esperanza, la fe, la cercanía, la fraternidad. Esa es la realidad que el equipo base de responsabilidad social universitaria analiza y se anima a realizar estos encuentros que de alguna manera permiten compartir, dialogar de manera hermanada entre nuestros países. Una realidad que debe partir el cambio a partir de uno mismo, a partir de uno hacia afuera. Estos encuentros que parte de uno, pero que también debe ser parte del movimiento de nuestras universidades públicas y privadas y con mayor compromiso de las universidades católicas. Por eso es que nosotros planteamos que tenemos que dar ese salto del discurso a la práctica. Y este seminario y todas las actividades que venimos desarrollando a través de la red, y este año es un año intenso de propuestas, de cambios, de proyectos, realmente consideramos que ese es el espacio que desde nuestra red de responsabilidad social universitaria estamos aportando para esta reflexión conjunta. Y desde las diferentes miradas de cada uno que estamos aquí presentes, generar una co-construcción para esta cultura del cuidado del otro. No cabe duda que esto es lo que en este momento nos interpela la realidad. Por eso hoy agradezco al padre Antonio Sarmiento, a Jenny Santamaría, quienes han tenido a bien acompañarnos en una tarde que sin duda será de mucho aporte para nosotros y para nuestras universidades. Al equipo base, agradecer ese esfuerzo, también la fraternidad con la cual nos acompañamos semana a semana para traer a ustedes un mejor seminario. Muchísimas gracias, bienvenidos y que sea una tarde de bien para todos. Gracias, doctora Mayra. Gracias a ti. Bueno, entonces voy a complementar lo del equipo base como para que todos sepan quiénes somos, pues por supuesto Gladys y Sofía, y con las dos universidades que ya saben, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Santo Toribio, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en Perú,
En Chiclayo, la Universidad La Salle Noroeste, que está en Ciudad Obregón, la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, en Guadalajara, México, y la Universidad Católica de Manizales en Colombia, en Manizales, Colombia. Bueno, entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a iniciar. Tengo el gusto, pues, de presentar a los dos profesores, a las dos personas que se han unido a este seminario y que tienen una gran trayectoria. Voy a tomar un poco el estilo de Gladys, que muy bien lo dice. Por supuesto, el padre pues estudió educación, filosofía, teología, pues se ha dedicado a la teología, pero ante todo, pues es un hombre universitario, un hombre entregado realmente a la formación de estudiantes, a poder desarrollar proyectos con un énfasis muy social, con un nivel muy comprensivo de la realidad, comprometido con América Latina y el Caribe y principalmente, perdón, yo le digo Toñito que nos conocemos desde la vida, muy conocedor así, que le duele el alma a Centroamérica. Ha estado comprometido y por supuesto hace no sé cuántos años estudioso el ecumenismo. Entonces desde ese ángulo pues por supuesto tenemos aquí a una persona con una trayectoria muy importante y destaco también como su relación posible a través de encuentros y ya lo conocerán con estudiantes. Entonces siempre muy respetuoso y conocedor del pensamiento de los estudiantes, brindándoles voz, en fin, y todo pues desde la Pontificia Universidad Javeriana. La profesora Jenny Andrea Santamaría, pues para nosotros también es un gusto tenerte acá. Nos sentimos muy privilegiados también. Ella estudió ciencias religiosas, teología, es magíster en ciencia política, candidata al doctorado en este momento en teología. Y como ya les había comentado al inicio, es miembro de la Iglesia Presbiteriana. Entonces, ese toque político, también comprometida con lo social, pues nos permite a nosotros como universitarios todos, que como bien lo decía Sofía, para nosotros es muy grato tenerlos acá, personas con gran trayectoria y comprometidas también, pues poderlos escuchar. Entonces, pues bueno, iniciamos. Les agradecemos que las preguntas, inquietudes las vayan escribiendo en el chat. Carmen de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso va a estar atenta con Gladys y yo también ahí muy atenta para generar un diálogo. Entonces, mil gracias a todos. Toñito, adelante. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco mucho a ODUCAL a través de su equipo de responsabilidad social, mediado en la persona de la profesora Omaira Parra, por esta invitación. Vamos a conversar entonces sobre el ecumenismo en su aspecto como cuidado del otro. En la primera parte mi intervención será más bien de carácter general sobre el ecumenismo, como una visión general del ecumenismo, y Jenny Andrea hará la parte más específica del cuidado del otro, la ética del cuidado. Muy bien. Les hablo desde Universidad Javeriana, Facultad de Teología en Bogotá, desde una Colombia que en este momento está en explosión social, como ustedes lo saben a través de los medios de comunicación, una explosión que no es solamente por cosas de ahora, sino que viene pues como acumulando una serie de grandes insatisfacciones de parte de la mayoría de ciudadanos de nuestro país. A eso se combinan pues la presencia muy desafortunada de grupos violentos y también una extraordinaria debilidad de parte del gobierno actual. En una reciente encuesta de favorabilidad, el nivel de desaprobación al presidente Duque es del 76%. De manera que ustedes pueden hacerse una idea de la realidad de nuestro país. Desde este país les hablo, un país muy bello que seguramente todos o casi todos ustedes conocen, y desde una universidad muy entrañable, nuestra alma mater, la Universidad Jesuita en Colombia, Javeriana. Bien.
Bueno, simplemente en esta primera diapositiva apreciemos las grandes tradiciones religiosas del mundo, ¿no? El hecho religioso es una realidad en la sociedad y en la cultura. Debido a la pluralidad de estas, también la religión es diversa y plural, ¿sí? La palabra religión viene del verbo latino religare, que es volver a construir unos vínculos que se habían perdido. El ser humano necesita un sentido absoluto de la vida que le responda a su necesidad de salvación y por eso crea unos vínculos, unas mediaciones para expresar la relación con Dios. Eso es exactamente la religión, para decirlo a grandes rasgos. Muchos caminos llevan a Dios al sentido absoluto de la vida. Ahí aprecian ustedes los grandes símbolos de las tradiciones religiosas más difundidas de la humanidad. Y en ese cuadro, que simplemente lo presento, no lo voy a describir, pues están los porcentajes de las actuales religiones del mundo. El cuadro rojo más grande es el catolicismo, el que le sigue como una especie de mostaza es el Islam y así sucesivamente. Ustedes después, a través de una navegación por internet, se pueden enterar más detalladamente de estas cosas. Una observación que me parece muy importante subrayar es que cuando vivimos en un medio social donde predomina una determinada religión, tenemos la tendencia a desconocer la validez de los demás caminos de fe que hay en el mundo. Yo les hablo desde Colombia, un país que ha sido tradicionalmente muy homogéneo culturalmente, socialmente. Hemos tenido muy poca migración extranjera, poquísima, y un país que que se ha desarrollado principalmente en el mundo andino, en las grandes ciudades que están situadas sobre las cordilleras, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali. Entonces, un predominio de lo blanco mestizo y de lo blanco mestizo conservador y católico. Entonces, cuando se presenta una alternativa distinta, la miramos con sospecha, con gran prevención. Esto nos ha pasado y en el campo religioso, pues pasa aún todavía, a pesar de que hay muchos colombianos que ya no hacen parte de la Iglesia Católica. Las hegemonías religiosas tienen la tentación de desconocer otros caminos de sentido, de fe, de búsqueda de la relación con Dios. Entonces pasa que absolutizamos nuestras propias verdades, desarrollamos frecuentemente campañas contra creencias distintas de las propias, con altos niveles de agresividad, descuidamos las verdades y las búsquedas de los otros y se nos da por considerar heréticas a esas otras agrupaciones, es decir, apartadas de las verdades que nosotros consideramos definitivas para la salvación del ser humano en Dios. Y también en estos ambientes religiosos fundamentalistas se da un gran desprecio hacia quienes no son creyentes. Es como una maldición, ¿no? Que haya un ateo en la familia o un agnóstico, eso se considera verdaderamente un exabrupto y se tiende pues a desconocerlo, a perseguirlo y a generar pues toda una serie de maltratos. Pero nosotros sabemos, y yo creo que ese es un aspecto constructivo de la globalización, el mundo es plural étnicamente, culturalmente, ideológicamente, también religiosamente. Entonces, estas reflexiones están orientadas a ver la diversidad religiosa como una extraordinaria riqueza del ser humano, una invitación al reconocimiento respetuoso de lo diferente y a construir caminos de diálogo. Hemos fallado, debemos reconocerlo, especialmente en la Iglesia Católica, al absolutizar nuestras verdades, desconociendo otras posibilidades, y también penosamente hemos promovido guerras, exclusiones y persecuciones. Una pregunta que se me ocurre es, ¿qué dirían los profetas bíblicos tan apasionados por la dignidad humana, por la justicia? Nuestro Señor Jesucristo, claramente comprometido con lo diferente, Mahoma, ¿qué dirían de estas exclusiones
de estas excomuniones, de estos maltratos, de estas agresiones. Fijémonos brevemente en las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí, el judaísmo, pues ellos son nuestros padres en la fe, una rica tradición espiritual, teológica, existencial, que está plasmada principalmente en los textos y contextos del Antiguo Testamento, y una experiencia de Dios a quien ellos descubren en la historia concreta de sus vidas, en su realidad existencial cotidiana. El mundo semita es un mundo de lo concreto, un mundo de la experiencia, de las narrativas. Ellos no fueron, como los griegos, un mundo de las definiciones conceptuales, o como los romanos, un mundo de la política. Ellos fueron unos pensadores desde la realidad de la vida, y desde ahí formulan sus experiencias, su testimonio de fe, que descubren como un Dios único. Nuestra condición cristiana, el cristianismo, es una religión con varias denominaciones doctrinales e históricas, como lo veremos más adelante, y el Islam, que surge hacia el siglo VI de la era cristiana, ¿no? También para ellos la manifestación de Dios, y así lo definen bellamente cuando saludan los hermanos musulmanes: Dios el compasivo, el misericordioso. Bien. En el monoteísmo, el Dios único es garantía para el ser humano, para que éste sea único en Dios sin dividirse. O sea, cuando en los profetas bíblicos se habla del celo de Dios y de la inmensa molestia de Dios por los cultos idolátricos, no era por celos frente a una competencia, me están haciendo competencia y me están quitando adeptos, sino es un Dios que es único para que el ser humano sea único. Y el gran trabajo de los profetas del Antiguo Testamento es garantizar esta realidad y hacer consciente a los creyentes de su tiempo de las idolatrías, que pues eran las idolatrías que los esclavizaban, que les hacían hipotecar su dignidad, que comprometían su libertad, ¿no? Entonces, los profetas bíblicos son unos grandes defensores de la unicidad de Dios y unos grandes críticos de las idolatrías. El Dios de la vida es el principio y fundamento de las criaturas, y esto es común para las tres tradiciones monoteístas. El testimonio original de la fe bíblica, y así se plasma especialmente en los primeros capítulos del Génesis, es el de un Dios creador de la vida y comprometido plenamente con el cuidado de las criaturas. A Dios no le asignemos otras prioridades, que si respalda tal partido político o tal tradición religiosa o tal tendencia ideológica. El ser humano y la vida son la preferencia de Dios, y eso lo atestigua bellamente toda la tradición del Antiguo Testamento. Y de aquí pues empezamos a ver el fundamento de una ética del cuidado de la vida, que en la revelación bíblica es criatura, ¿sí? El Concilio Vaticano II, yo sé que la gran mayoría de ustedes que están escuchando estas reflexiones son muy jóvenes. Yo sí ya tengo varios decenios de tránsito por la vida. El Concilio Vaticano II, que se realizó a mediados de los años 60, entre 1962 al 65, tuvo en el tema de diversidad religiosa y de ecumenismo uno de sus puntos centrales. Y están estos 4 documentos que son pues el gran condensado del Magisterio de Vaticano II: la Declaración sobre Libertad Religiosa, la Declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, el Decreto sobre las Iglesias Orientales Católicas y el Decreto sobre Ecumenismo. Ya el Concilio Vaticano II canoniza el pluralismo religioso y el diálogo ecuménico. A esto no se llega de buenas a primeras. Hay todo un desarrollo de la nueva teología de la primera mitad del siglo XX y desde luego ya asumido oficialmente por los papas Juan XXIII y Pablo VI,
santos de la iglesia hoy que pues llevan esta bandera del ecumenismo al Concilio Vaticano II. Si alguien, por favor, de los que el público quiere leer en voz alta este texto de la Declaración sobre Libertad Religiosa, por favor. Bien. Si quieren, lo leo yo. Por favor. Ya. Este Sínodo Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier poder humano. De modo que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Concilio Vaticano II, Declaración sobre la Libertad Religiosa número 2. Gracias, Carmen. Esto es un avance muy importante y lo subrayo por lo siguiente. La Iglesia se proclamaba a sí misma con esta frase que era todo un eslogan: fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus. Entonces venía el debate sobre si los creyentes de otras tradiciones religiosas, incluso los cristianos no católicos, se salvaban o no se salvaban. Y ahí viene todo un trabajo de los teólogos sobre los llamados cristianos anónimos, pero la postura de la iglesia era fuerte, intransigente. Para ponerles un ejemplo de esto, las misiones de la Iglesia Católica, primero cuando viene el periodo de conquista y colonia aquí en América Latina, las misiones en los países africanos, eran misiones que partían del supuesto de que ellos estaban en el error religioso y tenían que convertirlos a la verdad católica. Que el Vaticano II haga esta declaración y promulgue este documento es un avance muy significativo que tiene en cuenta las verdades de los otros, y eso es cuidar a los otros, reconocer su verdad, reconocer su mediación religiosa y reconocer su búsqueda de sentido. Entonces tengamos en cuenta estos elementos importantes: libertad de cultos, separación del Estado y de las entidades religiosas, estados laicos, cultura del pluralismo y la diversidad, respeto a la diferente, cooperación entre las tradiciones religiosas, promoción del humanismo, de la espiritualidad y en general aportes de las religiones a la convivencia y al bien común, y el trabajo a favor de la paz y de la reconciliación. El ecumenismo en concreto, que viene de la palabra griega oikumene, oikos es casa, ¿no? ¿Sí? Y por ecumenismo o por oikumene se entiende la casa de todos, la casa donde todos, desde la diversidad, cabemos. Técnicamente el ecumenismo es el diálogo doctrinal, espiritual, teológico, pastoral entre las diversas denominaciones cristianas. Ya Andrés aludía a la expresión del Papa Francisco hablando sobre los 3 tipos de ecumenismo. Y el concepto iglesia es propio del cristianismo, ¿sí? Iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir la asamblea, la comunidad de los discípulos de Jesús. En el diálogo ecuménico se trabaja a partir de la identidad propia de cada denominación. Las denominaciones cristianas pues tienen un modo doctrinal, un modo también institucional, jurídico, un modo pastoral que les da una identidad y las configura dentro de un valor y de una tradición. Eso no se sacrifica al entrar al diálogo. Pues el elemento central de unidad es la persona del Señor Jesucristo, y ahí tenemos ese texto clásico de Efesios 4, 4-6, para que ustedes lo tomen en cuenta después en sus reflexiones y en la profundización de este tema. El cristianismo es una religión que se significa plenamente en la realidad de Jesús de Nazaret, en una realidad que acontece en la realidad histórica del ser humano. Es una religión universal, incluyente,
En su origen no tiene nada de elitismo ni de sectarismo. Tuvo fuerte conflicto con el judaísmo de su tiempo, y ustedes pues descubren muy bien la manera como Jesús se relacionaba con los sacerdotes del templo de Jerusalén y con los fariseos y maestros de la ley. Era muy fuerte, muy severa. Por poner un ejemplo, lean ustedes el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Es una diatriba tremenda de unas palabras fortísimas contra ellos, ¿no? Entonces, con ese judaísmo tiene conflicto por ser una religiosidad fundamentalista en lo legal y en lo ritual, ¿sí? Y por eso Jesús pues fue acusado y condenado por ellos como hereje y blasfemo. La gran pregunta que se hacían las grandes sabidurías de ese tiempo, la sabiduría política romana, la sabiduría religiosa judía y la sabiduría filosófica griega era: ¿a qué ser humano sensato se le ocurre depositar el sentido de su vida en un crucificado que lo fue por blasfemo y hereje, ¿no? O sea, nosotros creemos en el emperador de Roma, nosotros creemos en Aristóteles y en Platón, nosotros creemos en la Torá de Moisés, en la ley bíblica, pero ustedes ¿cómo creen y le depositan toda su vida a un delincuente, a un ateo y a un hereje, para decirlo en palabras más claras? Y pues el testimonio de Pablo es un testimonio sumamente elocuente, ¿no? Y ahí lo dice en este texto de la primera carta a los Corintios: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan es fuerza de Dios. O sea, era visto desde esos tres tipos de lógica política, religiosa y filosófica, una absoluta locura. Bien, el cristianismo se empezó a dividir. El cristianismo ya en el año 451 tiene la primera fracción con la iglesia asiria, que todavía existe, ¿sí? Y básicamente las polémicas teológicas eran sobre si Jesús era humano y divino al mismo tiempo, que es la gran definición oficial del Concilio de Calcedonia, pero para unos era verdaderamente divino y aparentemente humano, y para otros era realmente humano y relativamente o medianamente divino. Eso para simplificarlo, ¿no? Entonces, todas esas controversias teológicas de los primeros 5 siglos de la historia cristiana fueron en torno a la divinidad y a la humanidad de Jesús, hasta que el Concilio de Calcedonia en 451 hace la definición como verdadero Dios y verdaderamente ser humano, las dos realidades. Bien, un elemento que surge en la práctica de Jesús es la ética de la proximidad, y lo enmarcamos en la clásica parábola de Lucas 10, parábola del buen samaritano. En su reciente encíclica Fratelli Tutti, el Papa, en el 2º capítulo, toma como marco referencial de su encíclica la parábola del buen samaritano, cuando habla de un extraño en el camino. Pasaron un sacerdote y un levita, un ayudante del sacerdote, según el ejemplo que puso el Señor Jesús, y como iban a su oficio ritual litúrgico al templo, no repararon en el prójimo caído, humillado y ofendido. Y un samaritano que pertenecía a una comunidad condenada por los judíos, excomulgada, ¿sí?, a los que consideraban raza maldita, es el samaritano el que da todo de sí, no solamente sus bienes materiales, sino él, para ayudar al samaritano, al hombre caído y asaltado por los ladrones y malherido, es el que da todo de sí. Entonces la parábola del buen samaritano, lo dejo así enunciado, es como la gran referencia de la ética de la proximidad, del cuidado del otro. Y más tarde los padres de la iglesia dedican una línea muy importante de su pensamiento a exaltar la dignidad humana. Y aquí pues destaco esta frase clásica de San Ireneo de León: la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es el verdadero culto? Formar al ser humano en dignidad.
y trabajar para que el ser humano sea libre y se salve. Una liberación que empieza ya en la historia con todos estos movimientos de justicia, de derechos humanos, de opción por los pobres y desde luego una esperanza definitiva en una plenitud trascendente que logramos cuando pasemos la frontera de esta vida hacia la vida con mayúscula. Bien. La primera gran ruptura, entonces ya lo dijimos, se dio con la iglesia asiria, ¿no? El líder de esa tendencia era Nestorio, que afirmaba que en Cristo había una sola naturaleza, la divina. En el año 1054, esa es más grande, muy grande, sumamente grande, se produce la ruptura entre el cristianismo latino, que tenía su sede en la ciudad de Roma, y el oriental, su sede en la ciudad de Constantinopla, y allí surge el cristianismo ortodoxo, difundido principalmente en el mundo oriental, en Grecia, en Rusia, en Bulgaria, en Rumanía, en Chipre, ¿sí? Y esa es una gran ruptura, se excomulgan mutuamente el Papa y el Patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. Este cristianismo ortodoxo se estima actualmente en 260 millones el número de sus miembros. En su teología, el Espíritu Santo es prioritario. Ellos son los grandes, vamos a decirlo así, reivindicadores del Espíritu Santo. Su culto litúrgico es muy solemne, muy reposado. Y desde el punto disciplinario, de vista disciplinario, el celibato para sus sacerdotes es opcional, pero para ordenarse como tales, si quieren, ya deben estar casados. O sea, después de la ordenación sacerdotal, no pueden casarse y solamente pueden llegar a ser obispos los sacerdotes célibes, según la disciplina de las iglesias ortodoxas. Aquí pues hay un gran encuentro, que es el primero después de 10 siglos, entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras de Constantinopla el 5 de enero del 64 en la visita que hicieron ambos a Jerusalén, a Tierra Santa. Después, en la Edad Media, todos conocemos por la historia que el papado romano en general se volvió una entidad político-religiosa con grandes alianzas con los soberanos europeos de su tiempo y con mutuas implicaciones. Los soberanos europeos intervenían en la elección de los papas explícitamente y tenían pues sus fichas, sus cardenales, y les convenía que eligieran a tal cardenal para poder lograr determinado proyecto político. Entonces la iglesia se fue volviendo muy poderosa y poco evangélica. Y ya en la Edad Media empiezan unos movimientos de reforma, una necesidad de reforma. Pues el primer gran reformador del siglo XII es San Francisco de Asís. Sí, San Francisco de Asís, con su movimiento ecológico, su movimiento comunitario y su movimiento de vida en pobreza y de solidaridad con los pobres, es una palabra profética. Y estos dos, Juan Hus, checo, y John Wycliffe, inglés, son como los grandes precursores de la iglesia, que debe estar siempre en proceso de reforma. Hay una gran crisis del papado, ¿sí? Tanto que ustedes saben que en determinado momento había 3 papas porque no se ponían de acuerdo. Un papa en Roma, otro en Aviñón y otro en Pisa. Eso eran puras pugnas de poder. Eso no tenía nada que ver con el discernimiento que buscaba la voluntad de Dios. Y dos instrumentos, 2 estrategias político-religiosas, las cruzadas y la Inquisición. Pero ya había movimientos de reforma. O sea, había grupos de cristianos inquietos. Esto como está no es, y tenemos que volver a Jesús. Entonces ahí surge la figura del gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Martín Lutero era un místico, un hombre muy piadoso, un fraile agustino. Eso es muy importante, la influencia agustiniana en Lutero, el predominio de la justicia por la fe, como se formula en esos textos de la carta a los romanos, ¿cierto?
En un momento dado, sus superiores le envían a Roma a una comisión y queda sumamente defraudado al ver el relajo, el desorden, la indisciplina y la corrupción de los eclesiásticos. Hay una película muy buena, que se llama así, Lutero. Se las recomiendo plenamente porque el director de esa película logra realmente plasmar la experiencia espiritual de Lutero. A Lutero le preocupa mucho ver un cristianismo que fundamentaba la santidad en la acumulación de méritos personales, como una gran contabilidad religiosa. Si yo hago tantas buenas obras, si yo rezo tantas novenas, si voy a tantas misas, si hago tantas penitencias y si pago tantas indulgencias, si la contabilidad me sale favorable, me salvo, ¿sí? A Lutero también le desencantó el poder de la iglesia jerárquica y por eso, después de grandes crisis y preguntas y reflexiones, el 31 de octubre de 1517 fija sus 95 tesis teológico-bíblicas en las puertas de entrada a la ciudad de Wittenberg, donde plantea todo esto, ¿sí? Inmediatamente pues genera una gran sospecha. Lutero originalmente no quiso dividir la iglesia, sino reformarla. Eso se dio, se fue dando, ¿sí? Y en junio de 1520 el Papa le condena. Es excomulgado al año siguiente y luego viene la gran asamblea o dieta de Worms para conversar con las autoridades de la Iglesia Católica y buscar una concertación, pero esta no se logró. ¿Cuáles son los principios claves de la Reforma Protestante? Y esto es muy importante para un diálogo ecuménico completo. Sola fe, sola escritura, sola gracia, sacerdocio universal de los fieles, una iglesia donde lo importante no es la institucionalidad, sino su carismaticidad, si vale la palabra, ¿sí? Y en los sacramentos asumen el bautismo y la Santa Cena. Eso lo pongo así, me toca pasar muy rápido y les dejo la inquietud auducal de que después se inventen un buen curso sobre ecumenismo, ¿sí? Un buen curso más estructurado, con varias sesiones y con el concurso de varios profesores y profesoras de las diversas facultades del continente latinoamericano. Entonces ahí está, pues en ese gráfico que si les llega a ustedes, espero que sí, esta presentación, pues lo puedan verificar. Se estima actualmente en 72 millones el número de afiliados a las iglesias de origen evangélico luterano, en 90 millones a las iglesias de origen calvinista y en 650 millones el número de afiliados al cristianismo pentecostal. Y las grandes iglesias históricas son la católica, la ortodoxa, la luterana evangélica, los reformados, los calvinistas, los presbiterianos, metodistas, bautistas y anglicanos. Pero actualmente, en nuestro tiempo, y esto es muy importante para el cuidado del otro, porque esto es muy difundido en el mundo entero, la tendencia mayoritaria del cristianismo reformado es el pentecostalismo. La cifra de 650 millones de adeptos es muy significativa, tiene muchísimo peso. En las grandes ciudades de América Latina, en las grandes ciudades africanas del África subsahariana, hay grandes congregaciones de tipo pentecostal, neopentecostal. Todavía tenemos nosotros el pésimo gusto de llamarlas sectas. Hay que tener en cuenta estas realidades para entrar en diálogo, porque en una misma familia hay católicos y hay pentecostales, ¿cierto? Sí. Aquí, por ejemplo, en mi casa, jesuita, una de las señoras que nos ayuda en la cocina, una señora buenísima, buenísima, sumamente buena, pertenece a una de estas iglesias y hay que ver qué delicadeza y qué respeto tiene con nosotros, ¿no? Sí, sumamente apreciable. Bueno, durante el tiempo de la Reforma y de la Contrarreforma, pues los católicos y protestantes nos excluimos y nos condenamos mutuamente. El Concilio de Trento se hizo para reformar la Iglesia Católica, ¿no? Y fue una contrarreforma supremamente rígida, de tal manera que con Trento pasamos hasta Vaticano II
muy estrictos en no admitir para nada el diálogo con los protestantes, ¿sí? Entonces era visto con características de excomunión y de anatematización, y de ser protestante es malo, y para el protestante ser católico es malo. En el siglo XX empieza más formalmente el movimiento ecuménico, el tener en cuenta al otro. ¿Y de dónde parte? La nueva teología católica y protestante renueva la interpretación bíblica a través de los métodos de la crítica textual, del análisis lingüístico, y empiezan a captar los orígenes del cristianismo. Y en esto los pioneros definitivamente son los evangélicos, los protestantes, los grandes estudiosos alemanes de la Biblia, como Bultmann, como Joaquín Jeremías, como Joachim Milka, como Ernest Käsemann, son los grandes pioneros. Entonces, también en la Iglesia Católica, pues hay un gran cuestionamiento, y empieza a partir de la nueva exégesis bíblica a descubrir los verdaderos orígenes del cristianismo, como en su momento los detectó el fraile Martín Lutero. Ahí pues les pongo 5 nombres de ecumenistas destacados: Hans King, que acaba de fallecer hace mes y medio en Suiza; Barth, de la Iglesia Reformada Suiza; el padre Congar, dominico francés; Tillich, monumental, y Bultmann, por poner simplemente unos nombres más destacados. Vamos descubriendo que ser cristiano auténtico exige ser ecuménico. Jesús me dice: el prójimo es tu compromiso. El prójimo como un reto afectivo, como un reto ético y como un reto político. Y ese prójimo tiene una búsqueda de sentido, tiene unas convicciones creyentes, tiene una experiencia espiritual y religiosa, ¿sí? Y estoy abierto a que Dios me hable a través de ese prójimo. Entonces, ser cristiano auténtico exige ser ecuménico. Ahí tenemos pues a Juan 23, San Juan 23, a Karl Barth, al profesor Potter, que fue secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias durante muchísimo tiempo, africano, y al entonces cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI. También al arzobispo Ramsay, primado anglicano, a Pablo VI y a Juan Pablo II. Todos ellos realmente son personas que han contribuido de modo decisivo al diálogo ecuménico. En América Latina, en Alemania, Elizabeth Schüttler-Fiorenza, y en Brasil, Ivonne Guevara, que son contemporáneas. El Concilio Vaticano II entonces puso a la Iglesia en proceso de puesta al día, de diálogo, de reconocimiento de la pluralidad, de dialogar con el mundo. Esa Iglesia en salida a la que se refiere con tanta insistencia el Papa Francisco, ¿sí? Alguien, por favor, que nos lea este texto del decreto sobre ecumenismo del Vaticano II. Ya vamos terminando. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Con gusto, yo lo leo. Vale. Participan en este movimiento de unidad llamado ecuménico los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús como Señor y Salvador, y no solo individualmente, sino también reunidos en asambleas en las que han oído el Evangelio y a las que consideran como su iglesia y de Dios. No obstante, casi todos, aunque de manera diferente, aspiran a una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para gloria de Dios. Muchas gracias, Ricardo. Bien, entonces, el universo de las diversas denominaciones cristianas, con sus énfasis doctrinales, sus modos organizativos, sus estilos pastorales, su modo de formación comunitaria, son un inmenso reto. Y ahí está el otro, el prójimo, el que creyendo en Jesucristo es distinto a nosotros, pero que nos invita también a buscar un acuerdo en lo fundamental.
Estos son pues unos grandes organismos ecuménicos que trabajan con mucho ahínco por el ecumenismo: el Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, los consejos pontificios para la unidad de los cristianos y para el diálogo interreligioso, con sede en la Ciudad del Vaticano, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, con sede en Quito, la Federación Evangélica Luterana Mundial, la Comunión Anglicana, entre otras, entre otras. El texto de Efesios 4, 4 al 6 nos habla de unas realidades unificantes de las iglesias cristianas: un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Ese único Señor, si tenemos una experiencia espiritual profunda de conversión al otro, será el que garantice también que descubramos los valores de las diversas denominaciones, de los diversos énfasis doctrinales y pastorales, y que nos invite a una realidad de diálogo profundo. Y pues ahí hay unas lecturas sugeridas para que ustedes las tengan en cuenta si quieren profundizar. Muchas gracias a todos por su audiencia y por su paciencia. No, pues mil gracias a ti. Realmente el panorama que nos brindas pues es muy completo, por supuesto denso en el sentido de que hay una información que de pronto para muchos no es tan conocida, pero mil gracias porque realmente nos permites dar esa mirada con un cierto nivel de profundidad y poder lograr como universidades, digamos la mayoría católicas, pero las no católicas por supuesto también, con esa misión de provocar diálogos, debates en aras a esa unidad de la humanidad que tanto necesitamos hoy en día. Bueno, entonces, Jenny, Andrea, te invitamos a unirte en esta mesa virtual latinoamericana para compartir tu punto de vista sobre ecumenismo y el cuidado del otro, de la otra, de los otros. Entonces, en un complemento. Y bueno, los invito a ir escribiendo preguntas o comentarios sobre esta primera charla, esta primera presentación que hizo el padre. Muchas gracias. Jenny, adelante, puedes compartir tu presentación, ¿cierto? Bueno, pues en primer lugar, infinitas gracias nuevamente por esta bella invitación, querida Mayra, y pues a Toñito, porque sugirió que pudiéramos hacer un ejercicio conjunto desde la reflexión teológica crítica, desde la reflexión sociopolítica y por supuesto desde la unidad en el espíritu, desde la fe. Entonces, pues ya nos presentamos hace un momento a través de la presentación que amablemente hizo nuestra querida Omaira. Muchísimas gracias. Y pues a todos el equipo, y escucharles ha sido un privilegio, porque saber que están desarrollando procesos tan importantes en el contexto social y para América Latina resulta una emoción, ¿no?, inmensa, conocerles y saber que estamos haciendo redes desde distintos contextos y es posible seguir manteniendo la esperanza aún en medio de la desesperanza, ¿no? Porque Toño precisamente al inicio hacía referencia a los contextos complejos que vivimos en nuestra América Latina y en nuestro caso colombiano, este estallido social, producto de una historia de conflicto, de violencias, de dolor que hemos vivido históricamente y que ha atravesado toda nuestra existencia, y cómo en el ecumenismo encontramos una posibilidad de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción de la esperanza y a su vez de pensarnos desde nuevos horizontes para, como creyentes, como hermanos en la fe, juntarnos y creer en una nueva Latinoamérica con generaciones apasionadas por hacer una base, ¿no?, ética necesaria en medio de estas complejas circunstancias que hemos vivido históricamente. Entonces, bueno, pues esto hace varios años, bastantes años,
tenido el privilegio de enseñar cursos sobre ecumenismo y diálogo interreligioso. Mi formación, pues, tanto en teología como en todo este camino mayoritariamente que he realizado académicamente, ha sido con la comunidad jesuita, con los padres jesuitas en la Universidad Javeriana de Colombia. Entonces, soy una fan de la comunidad jesuita por su profundidad y por su gran aporte a todo el quehacer que se ha gestado a través de América Latina en procesos de liberación como de las distintas comunidades religiosas. Les doy este contexto para explicar que, siendo de cuna protestante, por herencia de mi abuelo y mi familia, perteneciendo él inicialmente a la iglesia luterana, pero pues tras fallecer junto con mis tíos fui creciendo en la iglesia metodista y presbiteriana. Entonces, en este conocimiento y poder juntarme y entender un poco más allá las realidades de la diversidad del cristianismo, he tenido el gran privilegio, el gran gozo de hacer este camino y al lado del padre Antonio José, construir estos procesos ecuménicos en Colombia con los jóvenes, con distintas entidades, instituciones. Y es una necesidad quizás que grita hoy más fuerte este asunto del caminar ecuménico. El espacio de cátedra es fascinante, poder enseñar, impartir estos cursos en las distintas universidades, pero cuando uno va a terreno, en el caso colombiano, a trabajar con comunidades víctimas del conflicto y encuentra que en medio de las violencias, de los desplazamientos, de los abusos que han vivido por los distintos grupos al margen de la ley, y que en esas circunstancias difíciles se levantan las personas desde sus espiritualidades, desde su experiencia de fe, desde su compromiso a partir de esa relación con Dios, de su compromiso con la comunidad, es emocionante. Y entonces en ese camino te encuentras con líderes que desde la espiritualidad han hecho un tejido precioso, y entonces hay personas de distintas creencias, protestantes, evangélicos y por supuesto las distintas comunidades católicas, las religiosas que están allí en esos territorios. En el caso colombiano, dada nuestra historia de un Estado fallido, de un Estado vacío, allí donde no está el Estado están las comunidades religiosas, están los religiosos y religiosas sosteniendo a las comunidades, desarrollando procesos de memoria, de resistencia. Y posteriormente, cuando intentas aportar en esos procesos, resultas confrontado, porque es impresionante la labor de muchos que se han insertado en estos territorios años, décadas, haciendo toda la tarea pues que le correspondería al Estado, pero desde la fe gestionando procesos sociopolíticos tan necesarios. E indiscutiblemente surge la necesidad de lo ecuménico. Tengo el privilegio de acompañar a mujeres víctimas del conflicto armado, especialmente en una región muy, muy compleja que es Montes de María, donde han vivido unas historias horrendas de masacres, y las mujeres allí se levantan desde su fe. Y entonces encuentras al grupo de mujeres evangélicas, al grupo de mujeres católicas, que desde el dolor y la esperanza en Cristo, se reúnen y hacen procesos conjuntos para salir adelante y para resistir a los violentos. Entonces ya hay una evidencia que el ecumenismo definitivamente es gestor de justicia. Por eso me emociona mucho el privilegio que Dios me dio de formarme y de estar hasta el día de hoy en proceso, pues como profesora, pero también como a un estudiante del doctorado en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, porque he tenido el privilegio de conocer en todos estos años a personas de distintas comunidades, entender sus experiencias, sus procesos de fe, admirar y respetar esos procesos, y a la vez poder generar puentes para que dialoguen desde las comunidades protestantes, donde pues también puedo enseñar, y encuentras que en ese tejido ecuménico es donde realmente hay vida, hay justicia y hay posibilidades de horizontes hacia la paz y la no violencia. Entonces quiero enmarcar este asunto de los fundamentos del cuidado del otro desde una mirada ecuménica, contando un poco este testimonio de las personas que trabajan con la fe y con circunstancias de dolor tan hondas, porque han vivido la desaparición de muchos de sus familiares, de sus seres queridos, o han vivido la violencia, han sido testigos de esa persecución infame. Y te cuenta cada persona cómo ha podido perdonar al victimario, y te expresan que ha sido desde la fe. Y cuando han desarrollado todos estos procesos en talleres y en un camino
tan hermoso que han hecho simbólico también desde lo sagrado, tanto en el contexto católico como en el contexto protestante, pero luego llegan ONGs de carácter confesional, que gestionan procesos de unidad. Entonces ahí encuentras cómo las personas escuchándose, escuchando las distintas formas de construcción de la fe cristiana, se experimentan contenidos y fortalecidos para seguir un camino de vida reconstruyendo las ruinas por las nuevas generaciones. Y ese es el testimonio de grandes grupos que trabajan en función de la paz allí y que en el discurso de la fe encontraron caminos de perdón y reconciliación. Entonces, de admirar. Y en esa perspectiva, entonces ya el padre Antonio José les había planteado el marco histórico del asunto del ecumenismo, pero vemos entonces en estos testimonios, en estos casos emblemáticos, que sé que los hay en toda América Latina, que la casa común, el oikos, el hogar, la construcción de la economía, de la administración, de la economía de la fe, la tierra habitada y civilizada en cuanto a universo, es posible siempre y cuando se gestionen procesos en unidad y procesos de escucha entre las distintas creencias y entre las distintas comunidades que han sufrido diversas experiencias, tanto de dolor como de esperanza, como de desesperanza. Entonces comienzan a caminar juntos, a desarrollar opciones de desarrollo transformador en sus distintas comunidades, y así podemos hacer un recorrido, por supuesto, por toda América Latina. Ha sido la historia de Centroamérica, de Suramérica, personas y grupos empoderados, y lo podemos ubicar desde la teología de la liberación, que los visos más poderosos de la teología de la liberación en los años 60 y 70 fue cuando se gestionaron precisamente esos contextos de qué hacer desde lo ecuménico, el diálogo y la escucha entre las distintas expresiones de fe, y también desde las diversas formas de construcción de lo identitario. En esa perspectiva, entonces, hemos entendido, a partir de todo el contexto que nos ha presentado el padre Antonio José, cómo el cristianismo ha recorrido un camino que de hecho es ecuménico, ¿sí? Porque nos remontamos a la historia del siglo I, en el cual el cristianismo primitivo tuvo como fundamento la consolidación de comunidades de base. Esas comunidades que fueron iglesias domésticas ya estaban en una escucha de los distintos relatos de aquellos conversos. Por ejemplo, dentro de los evangelios tenemos a un Mateo hablando a los judíos principalmente, a esa iglesia del cristianismo que se había configurado y que había vivido todos los vejámenes, la persecución, que habían vivido una apocalipsis, a tal punto que estaban desmoralizados y querían aferrarse nuevamente a la ley judía. Pero encontramos ahí que hay judíos y gentiles conversos, y tanto el Concilio de Jerusalén, correspondiente al año 50, como posteriormente los procesos que se dan después de la persecución de Nerón en el siglo I, dan razón de personas escuchándose y llegando a acuerdos a propósito de la fe para poder realizar y comprometerse con ese quehacer de extensión del reino que les fue dado por Jesús, ¿no? El evangelio siendo Jesús, y Jesús habiendo inaugurado el reinado de Dios, es decir, Basileia tou Theou en griego, que quiere decir esa soberanía, ese gobierno de Dios que acontecía en ese momento y comienza y sigue realizándose aquí ahora. La iglesia, consciente de ese legado, la iglesia primitiva, entonces se dan a la tarea de debatir sobre los asuntos de la fe, dialogar y llegar a acuerdos, porque habían cristianos de Oriente, cristianos de Occidente, cristianos que habían pertenecido a otras religiones, ¿sí? En su momento, y por lo tanto sus procesos de transición implicó una oikumene, un acuerdo, ¿sí? Desde la unidad y también desde poder gestionar esa casa común, y la casa común es Jesús de Nazaret, su vida, su muerte, su resurrección, su ministerio como testimonio liberador y generador de salvación para las personas. En este proceso de consolidación del relato cristiano, del cristianismo, entonces tenemos un segundo momento que ya hemos mencionado y tiene que ver con el segundo concilio de la iglesia, tras el primer concilio, que es el de Jerusalén, que convoca a Pablo a partir de la discusión que se da entre Pedro y Pablo
Esto es entre los judaizantes y entre los que han entendido la universalidad del cristianismo, que el cristianismo no implica un volver a unas tradiciones y a la Torá, sino que exige una mirada universal, y este es el llamado de Pablo, porque había el debate si la salvación acontece por la ley o si la salvación es por la fe y la gracia. Entonces se gesta ese primer concilio ecuménico en Jerusalén, como decíamos, estamos hablando hacia el año 49-50, y viene un segundo momento en el mundo cristiano, que es el Concilio de Nicea, convocado por Constantino, y precisamente en esa búsqueda de unidad entre cristianos se convoca a los cristianos de Oriente y Occidente. Y tenemos entonces un segundo granito del ecumenismo, que tiene que ver con toda una estructuración ya más sistematizada de la Iglesia católico-romana, es decir, de la Iglesia universal, perdón, con, por supuesto, la sede en Roma a partir de los acuerdos y posteriormente de los distintos concilios que se van desarrollando. Y esto implicó precisamente el ejercicio conciliar, es un ejercicio ecuménico. Esto implicó dialogar entre las distintas miradas, construcciones de la fe e interpretaciones, porque las hermenéuticas, es decir, las interpretaciones de la fe por parte de orientales y por parte de occidentales, tenían algunos puntos de fisura y era necesario llegar a un acuerdo universal. Y posterior a este proceso, entonces surgirá el credo que nos une a todos, que es niceno-constantinopolitano, el credo que nos une a todos los cristianos, y con base en él, entonces proclamamos una fe común, ¿no? En ese creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, donde está expresado todas las máximas de la fe cristiana. El camino cristiano ha sido entonces un camino inherentemente ecuménico, como punto de partida y en continuidad con lo que había presentado el padre Antonio José. En ese caminar ecuménico que es propio del quehacer del cristianismo, del relato cristiano testimoniado en Jesús, tendremos otros cismas eclesiales, y estos surgen en el siglo XI con la Iglesia Ortodoxa y en el siglo XVI con la denominada Reforma Protestante. Entonces, en el siglo XI, estoy hablando del año 1057, me estoy refiriendo a ello, como bien ustedes saben, se da nuevamente a lo largo de los siglos una serie de pugnas y pujas entre los cristianos de Oriente y Occidente, y a propósito de la administración o de la centralidad para el gobierno del cristianismo, como no se logra como un acuerdo, llegar a un acuerdo rotativo, entonces los cristianos de Oriente deciden separarse y surge la denominada Iglesia Ortodoxa en este contexto del siglo XI. Comienza entonces todo este periodo de desafío ecuménico nuevamente. Nos referimos a que o separaciones entre las formas de interpretación del cristianismo. Nos referimos entonces a unas diferenciaciones en términos de gobierno y de estructuras por parte de los cristianos de Oriente y los cristianos de Occidente. El panorama con los siglos fue por momentos, perdón, alentador, en otros momentos implicó muchas confrontaciones y también multiplicidad de retos. Se llega tras la historia de muchos prerreformadores, entre ellos en el siglo XII, Pedro Baldo, en el siglo XIV, ahora lo mencionaba el padre Antonio José, Wycliffe, Juan Hus, hombres de la Iglesia que plantearon la necesidad de una reforma al interior de la Iglesia, es decir, dialogar sobre algunos aspectos para volver nuevamente a recuperar elementos de la unidad en la fe desde el cristianismo primitivo, es decir, una vuelta a las fuentes del siglo I. Pero dado que continúan estas disputas, surge esta figura del sacerdote Martín Lutero, pues monje agustín, muy disciplinado, convencido de la necesidad de una reforma al interior de la Iglesia, y en el proceso de juicio que vive no es viable la reforma, se da entonces otra escisión, es decir, un siguiente cisma religioso que hemos mencionado, y a eso se le conoce como la reforma protestante, porque le denominaron los que protestan. De ahí hacia allá vendrá una multiplicidad de reformadores, entre ellos Juan Calvino, Menón Simons, Zwinglio, bueno, ya habían mencionado algunos, se habían mencionado, y tras
esta división entonces vendrá siendo un momento neurálgico para el cristianismo por los enfrentamientos que se da entre las distintas formas de interpretación de la fe. Y surge una más, que es la Reforma Anglicana, con Enrique VIII, y tras Enrique VIII, con todas las divisiones y reacomodaciones que tendrá la Reforma Anglicana en Inglaterra precisamente, y es que la Reforma Anglicana va tomando distintas formas dependiendo de quién está en el gobierno en su momento, y será a través de Eduardo VI, de sus hijos, posteriormente cuando viene a reinar María Tudor, que es la hija mayor de Enrique VIII, y generará mayores violencias, perseguirá a los protestantes, los va a decapitar primero a los obispos, viene con una sed de venganza por la historia acontecida. Esto dará origen a las denominadas guerras de religión, hasta que vendrá otro siglo, el del esplendor y la posibilidad de unidad de acuerdos con Elizabeth, pero precisamente quería hacer énfasis para aclarar que la historia del ecumenismo ha sido una historia exigente, compleja y que ha transitado por distintos momentos, incluidas las guerras y disputas entre los creyentes. Entonces, el ecumenismo implica un diálogo entre cristianos, pero el ecumenismo, como lo explicó el padre Antonio José, también dio origen a algo que se denominó luego el diálogo interreligioso. Entonces, inicialmente, el diálogo entre cristianos se hace referencia al diálogo entre católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos, ¿ok? Para tener ese marco referencial de ese primer momento del ecumenismo que implicó el acercamiento entre las distintas vertientes e interpretaciones de la fe cristiana. Pero a causa de las guerras de religión, pues lo que se va a gestar es muchísimas más situaciones de retaliaciones, de violencia entre los distintos grupos, y es una historia agresiva que inicia como en 1522, las primeras guerras, y tendrá un periodo largo, incluso una larga guerra, la Guerra de los 30 años, que se resolverá con la paz de Westfalia en 1648. Y esto hace referencia a un acuerdo entre las distintas naciones para decirse no podemos seguir peleando por asuntos religiosos y hacinándonos y llegando a un exterminio de nuestras nuevas generaciones a causa de un apasionamiento por asuntos de la fe. Saben ustedes bien que de ahí surge el Estado moderno y vienen todos los procesos de laicización de las naciones, porque en un principio cada estado, cada territorio, cada nación tendría la religiosa del el príncipe que estuviera a cargo. Entonces, si el príncipe era protestante, la nación lo era, ¿no? La sociedad que tenía a cargo. Si eran católicos, se hacían católicos. Si eran anglicanos, se hacían anglicanos. El que estuviera dirigiendo. Entonces, había como una decisión. Eso llevó a generar más disputas porque quien no siendo, por ejemplo, protestante, estaba regido bajo un príncipe protestante, pues podría vivir de un momento a otro violencias. Entonces se transita hacia la necesidad de secularizar, ¿sí? De laicizar la sociedad, y en ese proceso de laicización entonces surgirá la autonomía de los estados modernos y comienza una conciencia con respecto a la importancia de dialogar entre los distintos formas de creencias, entre los creyentes, entre los distintos grupos, y el quehacer ecuménico por eso tiene una base muy fuerte a propósito de su construcción desde la fe, y es que exige un compromiso sociopolítico, histórico y cotidiano, porque ha estado atravesada la fe cristiana y todas las religiones por el discurso político, porque como creyentes somos también ciudadanos y ciudadanos responsables de la tierra que habitamos. Y como nos corresponde esa responsabilidad, obviamente es imposible pensarse el quehacer cristiano sin el elemento o el talante fundamentalmente político, que quiere decir el compromiso con la realidad, con las problemáticas en las que vivo y con procesos de transformación. El quehacer ecuménico entonces tiene ese elemento precisamente porque en todos los periodos, en todos los contextos, ha sido contestatario, ha planteado la necesidad de la unidad en la fe, pero esa unidad que conduce a esos transformadores sociales, a procesos transformadores en función del bien, en función de la justicia, y por lo tanto
podemos hablar en contexto del cuidado del otro de unas máximas del ecumenismo, y es precisamente ese llamado desde las encíclicas papales, desde los procesos que se han dado en el Consejo Mundial de Iglesias, a partir de los diversos colectivos que trabajan ecuménicamente y por la paz a nivel mundial, que la tarea ecuménica exige una construcción de la justicia. Y justicia, entiéndase como un término que implica integralidad. O sea, la justicia es total o no es. No puedo ser justo en mi manera de vivir personalmente e injusto socialmente. O no puedo pretender hacer justicia social y ser deshonesto o no recto en mi manera de vivir individualmente. La justicia es integral. En esa lógica, entonces, el ecumenismo acontece como un movimiento que ha estado desde el raigambre, desde los orígenes del quehacer cristiano, pero que se ha moldeado de mejor manera tras el Concilio Vaticano II, como ya tenían ahora en un momento el contexto con la exposición del padre Antonio José, y que responde entonces a procesos críticos y conscientes para consolidar la unidad en la fe. Eso quiere decir, para entender que unidad es igual a ocuparme del otro y volver sobre esa lógica cristiana que es la misericordia, el splatnizomai, es decir, sentir con el otro, ¿no? En griego, misericordia, splatnizomai, es sentir desde las entrañas. Entonces, es imposible pensar una sociedad o una manera de vivir cristianamente si creemos que es posible la exclusión, ¿sí? Es imposible pensar el cristianismo entonces sin ese talante ecuménico, porque en su fundamento, en su sentido profundo, el ecumenismo expresa la tarea del quehacer cristiano en sí mismo y viceversa. El cristianismo es inherentemente ecuménico. En esa perspectiva, entonces, cuando hablamos del quehacer ecuménico, hacemos referencia a un movimiento que se ha gestado históricamente y que está en función del encuentro entre los distintos creyentes, sabiendo que cada ser humano hace parte o integra sistemas sociales y sistemas religiosos, pues de los cuales hacemos parte fundamental y desde los cuales construimos una cosmovisión. Entonces, el ecumenismo hace las veces de puente, de hilación, de posibilidad de construcción, ¿sí? De generación de procesos circulares para que sea viable esos procesos de conciencia desde la fe y desde lo social, para que asimismo haya un compromiso sociopolítico. El ecumenismo ha gestado estos andares. Recordemos nuevamente, ahora a propósito de la mención que hacía la teología de la liberación, que fue gracias a esos grandes teólogos de la liberación en América Latina, como el padre Gustavo Gutiérrez, el padre Leonardo Boff, lógicamente el padre Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, y posteriormente tantos otros grandes que se gestionaron caminos comunitarios en cada uno de los contextos de América Latina en clave liberadora y en clave de diálogo y de unidad. Los procesos más interesantes se dan cuando desde el campo, por ejemplo, protestante, desde las iglesias anglicanas en América Latina, otros, sí, como Rubén Alves, como Miguel Bonino en Brasil, en Argentina, comienzan a formular cómo construir la fe en sus contextos, en sus espacios que habitan y que dirigían como pastores. Entonces se encuentran pastores de las distintas iglesias y gestionan una declaración necesaria de resistencia frente a las violencias y frente a la injusticia estructural en nuestras naciones. El gran como punto de partida, ¿sí? Inspirador, es precisamente después del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, el encuentro en Medellín y el pronunciamiento que se da allí en Medellín a propósito de la enunciación de la justicia y la denuncia de las injusticias sociales y la afirmación de la necesidad de la paz, que llevará a debatir a nivel internacional que la paz es un derecho.
Y esta voz profética de los obispos latinoamericanos desde Medellín dará origen a que en las distintas formas del cristianismo comencemos a interesarnos por hacer conciencia sobre las violencias estructurales que vivimos en nuestros territorios y cómo esas violencias estructurales han llevado a la muerte. Y la muerte, como lo explica Gustavo Gutiérrez, entendida no solamente en términos directos, sino la muerte como la violación a los derechos humanos o como el impedimento a que las personas tengan un libre desarrollo y puedan alcanzar un acceso a la educación y a la salud, es decir, lo que él denominará las muertes tempranas. Se formulará entonces en Medellín claramente la violencia estructural y se cuestionan los sistemas de dominación y las formas de neocolonialismo a los cuales nos hemos visto sometidos históricamente en América Latina, y esto es fruto de un trabajo desde la oicumene, desde la unidad. Así muchos momentos emblemáticos, el primero que mencioné al iniciar este diálogo, esta presentación, y posteriormente podemos hacer un rastreo muy interesante a lo largo de los años, como no solo en América Latina, sino en los distintos contextos donde el cristianismo ha tenido una relevancia social, política, histórica, como los resultados mayores de transformación y de construcción de la sociedad en función de bien y en función de justicia ha sido gracias a esos procesos ecuménicos que han posibilitado una transición de la injusticia a la unidad para construir unas sociedades pacíficas. Y esto en Jesús mismo estaba dado con su sermón del monte y con sus bienaventuranzas al afirmar: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En esta afirmación, Jesús está haciendo una invitación a entender a Dios como el Dios de justicia y la justicia como la manera o la lógica divina, ¿sí? La manera de obrar de Dios sobre el mundo, que implica un orden en función del bien del ser humano, en función de la plenitud del ser humano, pero que a causa del mal, a causa de la corrupción, a causa de la injusticia social, se va suscitando un desorden social y unas crisis profundas por las injusticias que conducen entonces a que no sea posible continuar en ese camino propuesto por Cristo. Y el llamado entonces de Jesús siempre será que el cristiano, su razón de ser es perseguir y vivir por la justicia. Por eso afirmará que hemos de buscar primeramente el reinado de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en Jesús se da el cumplimiento de la justicia ya dado en los profetas y en el Antiguo Testamento, que ahora también se mencionaba, ¿verdad? Y ese clamor profético habla de la necesidad de la justicia en el mundo, y es que un mundo dialogante, un mundo en unidad, hace posible estos procesos de justicia, pero un mundo en división o en actitud excluyente generará solamente más rupturas sociales. Por eso Isaías va a proclamar: y el efecto de la justicia será la paz, y el efecto de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El ecumenismo, entonces, para concluir, exige una conciencia de encuentro, de cuidado y de compromiso con el bien para el ser humano y para la creación. Es una llamada profunda y una llamada exigente que conduce a la conciencia de la negación del yo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el camino del seguimiento implica abandonar ese ruido que nos hace la sociedad actual de afirmar unos narcisismos, unos egoísmos, una búsqueda del like, una búsqueda del éxito, entendido el éxito como acumulación de bienes materiales, entendido el éxito como una exaltación del capitalismo y el neoliberalismo. Y el camino ecuménico precisamente es una exhortación en boca de Jesús a la unidad en el espíritu, y es un movimiento contracultural de resistencia, de resistir lo malo. Y resistir lo malo exige entonces que tenga la capacidad de hacer conciencia cada día de mis egoísmos para poder ir abandonando y hacer ese camino de negación para poder seguirle, ¿sí? Son 3 requisitos: niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz, es decir, asuma la realidad histórica, y la cruz, es decir, la América Latina, en nuestro caso,
latinoamericano, y sígame. Y en nuestro caso, el don que le ha sido dado a cada uno, aquí académicos, maestros, pues que es un privilegio compartir el día de hoy, y llamados a ese ministerio de formar a otros. Entonces es asumir la realidad histórica, pero desde una conciencia del despojo, es decir, a la manera de Jesús, el cual siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Filipenses 4 del 12 en adelante, sino que se despojó, se humilló y se hizo siervo. Entonces el camino ecuménico es el camino de la unidad en justicia, que equivale a servicio, que equivale a cuidado del otro y conciencia del cuidado de la creación, como lo enunciaba el padre Antonio José, que inicia ese gran ecumenista, fue precisamente el padre del ecumenismo, sería Francisco de Asís, que dialogó con todas las realidades, que dialogó con el mundo y que generó unas rupturas necesarias para pensarnos como una totalidad y no desde esas lógicas individualistas que han conducido al fracaso de lo humano y a unas crisis sociales muy profundas. El ecumenismo, entonces, en perspectiva de cuidado del otro, nos exige una conciencia de relacionalidad, en unidad y por lo tanto en justicia. Esto quiere decir entonces revisarse cada uno cotidianamente en su experiencia con Dios, es decir, en su experiencia con lo sagrado, en su manera de relacionarse con Él, ¿sí? El respeto por esa soberanía divina, porque a veces el hombre en el narcisismo que construye en nuestras sociedades actuales queremos ocupar ese lugar soberano y se generan mayores procesos de injusticia, ¿no? Y aquí el ecumenismo, entonces, en este camino que se ha gestionado históricamente, nos hace una exhortación con respecto a cómo mi relación con Dios, o en el caso del diálogo interreligioso con lo sagrado, me conduce a unas exigencias para tener una adecuada relación conmigo mismo, que no tenga más alto concepto de mí del que debo tener, Romanos 12, sino que piense con cordura, ni con baja autoestima, ni con pretensión de superioridad, sino con sabiduría y cordura y con actitud de servicio. Mi relacionalidad con los otros, es decir, cuánto me comprometo cada día desde una actitud ecuménica política con el dolor del otro y siento el splatnizomai, el cuidado de la creación en términos de la ecología es una obligatoriedad y entonces en esa perspectiva eso significa el cuidado del otro, esa triple relacionalidad, ¿verdad? Dios conmigo mismo, con los otros y en ese sentido con la creación. Concluimos diciendo entonces que el llamado ecuménico exige realizar acciones justas, esto es, en mi quehacer personal y comunitario, en favor del bien común, porque el discípulo que ha entendido el llamado a la unidad y a la unidad en la fe, rechaza toda forma de corrupción en sus prácticas personales y en sus prácticas colectivas. El quehacer ecuménico, entonces, convoca a una vida en santidad que no es un moralismo o una piadosidad alejada, sino una piedad desde lo personal que me convoca y me lanza a un compromiso social, político, económico, es decir, a una santidad en todas las áreas de la vida. Y en palabras de Jesús, ¿sí? El evangelista Juan nos recuerda que ese es el llamado de la fe. Eso es una tarea que corresponde todos los días, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El reto de los creyentes es ese, que podamos dar testimonio de unidad en perfección, en solidaridad, en amor, para que pueda haber un mensaje de vida y esperanza y una verdadera transformación de las sociedades y de las realidades complejas que vivimos, para que sea posible reconstruir realmente el tejido social, porque ese testimonio será realmente luz del mundo. Entonces, el ecumenismo es no solamente un llamado, sino es un reto, una exigencia y una tarea cotidiana. Gracias. Bueno, sin palabras. Gracias, Toñito, gracias, Jenny. Realmente maravilloso, maravilloso. Creo que se nos abrió todo el panorama y prácticamente lo que ustedes dos han comentado es una agenda tremenda, no solamente a nivel personal, sino a nivel de las universidades.
de todas las universidades para que podamos hacer realmente el aporte que se requiere en este momento. Vamos a ver si se puede dar respuesta a 2 o 3, el tiempo pues siempre es corto. Veíamos que estaba Rosa hablando, ella comentó, nos compartió una conclusión que no sé si habrá algún complemento muy breve para ver si habrá alguna otra pregunta. Dice Rosa, en conclusión, el cristianismo exige ser ecuménico y el ecumenismo se relaciona con ser, un ser en relación social y político para generar un bien común. La pregunta, ¿el credo niceno constantinopolitano es común a todas las iglesias cristianas? Toñito, Sí, mira, el principio de convergencia ecuménica es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todas las iglesias cristianas, pues eso es una redundancia decirlo, profesan a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, en la mente y en la conducta de Jesucristo, como lo acaba de presentar Jenny Andrea, está el prójimo, el otro, ¿sí? El otro. O sea, la proximidad no es negociable en el cristianismo. Que eso hay que decirlo enfáticamente para que no se nos convierta en una bonita fórmula retórica, sino en una realidad existencial. El otro distinto de mí, el otro que puede creer distinto, pensar distinto, sentir distinto, pero es un reto ético-político. Y el Evangelio asume las dos categorías, lo ético y lo político, ¿sí? Entonces, el seguimiento de Jesús, sea yo bautista, anglicano, menonita, pentecostal, católico, me compromete a reconocer la proximidad y al prójimo con rostro concreto y con convicciones concretas, ¿cierto? Eso es fundamental. El credo niceno-constantinopolitano es común a las iglesias históricas, y alguien ya le había dicho escrito ahí por el chat, y los primeros concilios de la historia de la iglesia, que entre otras cosas es muy importante decir que los 20 concilios se llaman ecuménicos, concilios universales, pero los primeros concilios que entran a definir la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús son comunes a todas las tradiciones históricas del cristianismo, ¿sí? Me preguntan por bibliografía en la presentación, que luego con mucho gusto se las comparten las personas del comité organizador. Ahí hay una bibliografía, pero los escritos del cardenal Walter Kasper, alemán, son escritos pues, que ilustran con mucha profundidad sobre el ecumenismo, y desde el mundo reformado los escritos de Karl Barth, teólogo suizo, y también los del recientemente fallecido profesor y teólogo y padre Hans King, ¿no? Sí, sobre esto hay una literatura abundantísima, pero yo creo que con esos ahí podemos hacer una bonita exploración, sí. Sí, mil gracias. Sí. Hacemos otra pregunta y pienso que ya nos toca cerrar. Miguel Ángel comenta, Ortega, de la UNIVA en México, si la unidad se favorece desde la gestión de trabajos conjuntos orientados al desarrollo social, ¿por qué se insiste en la formación doctrinaria? Esa es la pregunta. Antes que en una formación solidaria orientada a un bien para todos en la casa común. Bueno, yo digo brevemente, pero también quiero que escuchemos a Jenny Andrea. Okay. Mira, venimos de una concepción de fundamentarnos en verdades doctrinales. Eso de entrada no está mal, pero la gran preocupación es mi verdad, fuera de la cual no hay salvación. Entonces, claro, hay un esfuerzo, esto es milenario, de adoctrinar, ¿no? ¿Qué hicieron los misioneros españoles y portugueses cuando vinieron a América Latina? Adoctrinar. Entonces, esta es la gran preocupación, ¿cierto?
pero la buena doctrina me debe llevar a la buena comunión con el otro, a la proximidad. Si no, es una retórica. Eso digo brevemente. Sí, tal cual. Gracias, Jenny. Sí, tal cual lo está presentando Toñito, así es. El asunto identitario es importante porque nos da un punto de partida y unos elementos desde los cuales hemos hecho un camino de comprensión, de interpretación del evangelio, del discurso cristiano, ¿sí? Y caminamos cuanto más sea viable hacia la oikos, ¿no? Hacia la casa común. En ese sentido, entonces se han dado gigantescos pasos, es una bendición enorme, ¿no? Que estemos en esta dinámica, distinto a que el panorama no era tan así, no sé, puede ser hace 30, 40 años era complejo, ¿no? Juntarse de distintas iglesias, es muy reciente realmente el camino ecuménico, era generador como de angustia, el hecho que un protestante hablara en círculos católicos y viceversa. Bueno, a mí me correspondió todavía una parte difícil y de persecución en las iglesias, sobre todo de corte no histórico, sino más evangélico, pues todos llegaron a decir que era la Babilonia, la falsa profeta, porque le daba clases a pastores y demás, y había sido formada por sacerdotes jesuitas, que era la contrarreforma. Entonces, qué peligro, y hubo juntas y demás asuntos para sacar, pues, que no seguían la iglesia metodista por eso, porque el pastor dijo como que se le salió de las manos lo de la junta, me recomendó con otra iglesia, dijo que qué complicado porque nunca entendieron, él entendía todo, pero formar a esas líneas desde las orillas fundamentalistas fue complejo. Y era extraño para algunas personas en el contexto católico que una protestante enseñara, y habían también algunas menores, fue muy linda conmigo la iglesia católica, pero hubo algunas resistencias y muchas precisamente en el mismo lugar la persona no es profeta, ¿no? En su propio contexto. Y así hay muchos que han venido construyendo ese camino y han vivido como el rechazo y demás, debido a que tenemos la idea de unas diferenciaciones de la fe muy amplias, y no es cierto, porque en el fondo, y volvemos a lo mismo del credo, es que nuestra fe es la misma, nuestras escrituras son las mismas, o sea, no hay unas diferencias sustanciales. Sí, algunos elementos diferenciadores doctrinales, y considero tal cual es importante el respeto a las tradiciones y a las creencias. El asunto es cómo enfocamos esas identidades y esas diferenciaciones, y cómo nos esforzamos por generar procesos formativos con las nuevas generaciones para que tengan una mentalidad cada vez más ecuménica y conscientes que si se dice, bueno, vengo del mundo anglicano, pertenezco a la iglesia ortodoxa, ¿cómo me siento a construir con el otro? ¿Sí? Y cómo me siento a construir con el protestante, con el católico, y viceversa con las distintas religiones. Pero como nuestras formaciones han sido desde esos sesgos, entonces ahí es donde acontece la imposibilidad. Pero las identidades son positivas, son necesarias, iremos llegando a más acuerdos. Ya hace varios años hay una declaración, por ejemplo, conjunta de la justificación entre luteranos y católicos. Entonces, para entender que son pasos que tenemos que ir dando entre todos, pero con el respeto de lo identitario, desde la lógica de la racionalidad, el respeto, la escucha y el aprendizaje. Sí, en mi caso personal, realmente, si no hubiera tenido el privilegio y el gozo, y yo que todos los días le doy gracias a Dios, de haberme formado en el mundo católico, estoy segura que sería una protestante muy ridícula, o sea, muy ciega, obsoleta, y el privilegio de poder, estos espacios es lo que más riqueza y conciencia y claridad da de entender el mensaje de Cristo, como que lo sientes más profundo. Bueno, mil gracias. Yo considero que esto ha sido una gran escuela, ¿sí? Y tenemos todo un desafío, desde la fe que cada uno tenga o desde la convicción que tenga, nosotros que encarnamos la universidad y que estamos decididos como red de responsabilidad social a estar con América Latina, o sea, sin ser fanática ni nada, pero realmente vivirla desde la vena, o sea, pues tenemos toda una serie digamos, de desafíos en relación con esa calidad y claridad en la fe que tenemos, nuestra capacidad de escucha, como ustedes bien lo decían, y me encantó eso de despojarse, ¿no? De despojarnos de la arrogancia y poder tener la capacidad de ese diálogo, de ese encuentro,
y de poder servir en mayúscula. Y pienso que esa es una ruta que deberíamos también de pronto de explorar bastante, todo lo que implica el servicio, porque creo que ha sido gaseoso, ¿no? Entonces, el llamado a poder trabajar en la justicia integral, en esa paz, en esa unidad y a través del cuidado del otro, pues es sustancial. Pues mil gracias, hay una invitación ya de cierre que se va a hacer y pues gracias a cada uno pues a Toñito, pues a Jenny, por supuesto, y de este espacio y a las personas que estuvieron toda la sesión, que fueron la mayoría, casi el 90 y pico % unidos. Entonces, gracias por estar. De todas formas, recibimos preguntas posteriores, ustedes saben los correos nuestros, entonces, y estamos muy conectados y tenemos una ruta muy compleja para andar. Entonces, pues muchas gracias. Gladys, Sofía, ¿quién va a invitar para el próximo? Sofía. Nuestro próximo seminario. Un abrazo para todos y que sigamos unidos en el fin común de construir. Muchas gracias, doctora Mayra, por la excelente conducción y claro, ha sido una tarde riquísima realmente con las presentaciones. Solamente digo, busquemos la unidad en la diversidad. Ese es el mensaje final y realmente muchas gracias, Padre Antonio, y también profesora Jenny Andrea. Como ya se dijo al inicio, nosotros tenemos una línea del seminario que va desde el mes de abril hasta noviembre de este año. Entonces, desde ya les invitamos para el 30 de junio, que será nuestro siguiente conversatorio, el tema Fundamentos del Cuidado del Otro desde el ámbito social. Nos acompaña en esa oportunidad el doctor Patricio Lombardo Bertolini, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y él ya lo hemos tenido en otras oportunidades y realmente también es una gran oportunidad de escuchar y profundizar en este tema del cuidado del otro. Así que los esperamos con mucho cariño el 30 de junio, hora Chile, 18 horas. Un abrazo, a cuidarnos y a vivir en la fraternidad. Gracias. Gracias, bendiciones, abrazos. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas Feliz gracias. noche. Saludos Gracias a desde todos. México. Una buena noche, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Feliz y santa noche para todos. Gracias. Saludos. Chao, gracias.